Vamos entonces a conocer las partes del cuerpo en MAM, algunas, y son importantes porque se darán cuenta que en el MAM no solo el cuerpo tiene nariz, cabeza, boca, orejas y manos, sino que hasta cosas inanimadas también tienen. Como ahorita veremos, la ropa tiene nariz en MAM, ¿sí? La casa tiene cuello, la casa tiene pies, la casa tiene cabeza, ¿sí? Por eso es importante conocer estas partes del cuerpo. Y nos va a permitir tener vocabulario para el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Así que veamos aquí a Leisa, que nos va a enseñar unas cuantas, ¿verdad? Cabeza, todos vamos a llevar la mano a mostrar esta parte del cuerpo. Cabeza, ojos, nariz, boca, oreja y mano. Muy bien, inténtalo, nena, explicárnoslo en la forma completa, ¿verdad? Sin poseerlo, pues, o sea, sin decir in, güey, sino solo wibach, ¿no? ¿Sí puedes? Échale, pues. Despacio y todos repetimos después de ti. Échale. Hui. Ok, Leisa lo está poseyendo en nosotros inclusivo, ¿sí? Está bien, lo vamos a memorizar. Venga. Hui. Hui. Huits. Huits. Chan. Chan. Chi. Sí. Skin. Skin. Up. Up. No, up. Según la variante. Bien. Va de nuevo. Hui. Chan. Quit. Chan. Chi. Chévere. Quit. Chan. Chi. Skin. Up. Muy bien, despacio, nena. Holzmach. Hui. Chévere. Hui. Quit. Huits. Chan. Chan. Chi. Sí. Skin. Skin. Up. Up. ¿Listos? Ahora sí le imprimimos velocidad. Quit. Chan. Chi. Skin. Up. Eso, muy bien. ¿Sí pudieron? Va de nuevo. Hui, huits, chan, sí, skin, up. Muy bien, excelente. Aquí Leisa nos lo puso todo en nosotros. Es decir, dijo nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestras orejas, nuestras manos. En su forma completa, todos estos terminan con la palabra baj, como veremos a continuación. Chuconte, nena. Weibach, Weitzbach, Chambach, Zibach y Skimbach, ¿verdad? Skimbach, aquí lleva una diéresis en la X, y Abach o Obach.
¿Cómo lo vamos a hacer para poseerlo, hermanos? Le vamos a borrar esa palabra paj. Le borramos el paj. Realmente pocas veces las encontramos estas palabras en su forma completa. Casi siempre las vamos a ver en su forma poseída, es decir, mi cabeza, tu cabeza, la cabeza de él, etc. Así que para poseerlo le quitamos las últimas letras, que en este caso sería paj. Todas las palabras, todos los sustantivos que terminen con paj o con BJ o con J, por ejemplo, Ipumalj. ¿Ya reconocieron esta palabra? Le quitamos la J y ¿qué dice? Ipumal, ya solo hay que ponerle el que corresponde. Por ejemplo, Tipumal, ¿verdad? La fuerza de él. Ok. ¿Cómo lo vamos a poner? Bueno, aquí está la reglita, hermanos, la reglita básica de los posesivos. Para yo es la letra N o la letra W si inicia con vocal el sustantivo. Tú sería la letra T. Él sería T. Los plurales. Nosotros exclusivo sería Q. Nosotros inclusivo sería Q. Ustedes sería calle y ellos sería KY. Esos son los marcadores que le vamos a agregar a una palabra para convertirla en posesivos. Y decimos posesivos para decir mío, mi cabeza, mi mano, tu mano, nuestra mano, etc. En español le agregamos una palabra más, ¿verdad? Le agregamos mi, le agregamos su, le agregamos no, nuestra. Pero en MAM solo le vamos a agregar una letra que corresponde a cada uno de los pronombres. Al final de la palabra, también le vamos a agregar una letra en algunos pronombres. Esa letra puede ser A o puede ser E. Es una variante, A o E. Se lo vamos a agregar al pronombre yo, al pronombre tú, él no lleva, nosotros exclusivo sí lleva, inclusivo no lleva, ustedes sí lleva y ellos no lleva. A estas palabras, a estas letras, la A o la E, le vamos a llamar enclítico. Es importante porque de esta manera vamos a descubrir de qué personaje estamos hablando. Si es tuyo o si es de él. Si es de ustedes o si es de ellos. El enclítico es importante y lo vamos a ocupar en todos, en verbos, en pronombres, en todo. Lleva enclítico solo para los pronombres yo, tú, nosotros exclusivo y ustedes. Bien, veamos entonces unos ejemplos. Ya les pasamos ahí lo de los animales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí wish. Wish significa gato. Wish. Este
esta palabra no termina con baj. ¿Verdad que no termina con baj? Es una palabra completa, solita. Así que simplemente vamos a colocar el pronombre que corresponda. ¿Cómo diría mi gato? Le pongo la N. Después coloco la palabra. ¿Y qué lleva? Enclítico. Que puede ser A o puede ser E. Inguisha. Todas estas X llevan diéresis, hermanos. Inguisha. Mi gato. ¿Tu gato? ¿Cómo diría tu gato? Tu isha. Tu gato. ¿Su gato de él? Tu ish. ¿Su gato de él o de ella? Nuestro gato, pero no de ustedes. Nosotros exclusivo. Tu ishe o tu isha. Nuestro gato de todos. Tuish. Perdón, Huish. Es la Q. Y su gato de ustedes sería la calle. Wishe. O Wisha. Chwisha. Y el gato de ellos, Chwish. La misma palabra ahí está, hermanos. Solo que tiene su posesivo y su enclítico. Y entonces cambia la palabra, ¿no? Pero esa palabra ahí está en medio. Solo hay que reconocer la raíz. Hermano, Sí. Ahí Tuisha no está alineado con tú. Debería bajarle una línea, ¿no? Tuisha. Ok, sí tienes razón. Y fíjate que me di cuenta que en el documento que hicimos, la segunda página no hice la conjugación, disculpe. Los ejemplos en el documento no están correctos. Lo voy a arreglar y se lo voy a reenviar después. Está muy bien, Jared, sí, entonces, aquí lo voy a poner en su debido lugar, hermanos. Tuisha, tu gato. Y el gato de él, Tuish. Todos estos llevan diéresis en la X. En examen que no se la estoy poniendo. Muy bien. ¿Calidad? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Hermano, una pregunta. ¿Sí? El que está mal, entonces el que está allá rayado no es. Sí, solo que lo puse arriba, ¿verdad? Aladito. Entonces, es que si le pongo borrar, me va a borrar todo. Lo que ya escribí. No, todavía no sé. Ahí está, pues. Es que para que vaya en el orden del que puse en el pronombre. Ahí está. Ok. Ahora veamos una palabra que sí lleva baj, como la palabra kuhbaj, que significa estómago. ¿Qué dijimos que le vamos a hacer con los que terminan con baj? Le borramos el baj. Y si le borro el baj, ¿cómo queda entonces la palabra? Solo quedaría kuh. Ese sí lo vamos a poseer. Mi estómago. Kuja. Tu estómago. Kuja.
El estómago de él. Nuestro estómago, pero no tuyo. Nuestro estómago de todos. El estómago de ustedes. Y el estómago de ellos. Por ello es que cuando decimos una palabra compuesta que lleva la palabra estómago como fe, o ¿qué otra? Compasión, tenemos que poseer ese kuchbach. Si es mío, si es tuyo, si es nuestro, si es de ellos. Esa letrita es la que nos va a dar la clave. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto, hermanos? Aquí tenemos un documento que nos hizo aquí Jared. Déjenme encontrarlo aquí. Bueno, ahí lo encontramos. Ahorita lo vamos a encontrar. Es el que se llama sustantivos, ¿no? Posesivos. Posesivos y ahí lo podemos repasar, hermanos. Entre tanto, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien, ya lo tengo aquí. Ahí se los vamos a mostrar. Hermana Lourdes. Sí, hermano, sobre el Q. No terminé de copiar lo que tenía. Ok, ahorita lo vamos a poner. Gracias. Muy bien. Aquí está el documento que teníamos, hermanos. Son la regla que acabamos de escribir, ¿sí? El enclítico, ya dijimos, es la letra E o la letra A, según la variante, no importa, usted ocúpela como ha escuchado a la gente de su territorio hablarlo. Esa es su variante. Las dos son exactamente, o sea, no afecta, es como en español, ¿verdad? Algunos dicen la sartén y otros dicen el sartén. El refrigerador, y aquí dicen la refri, ¿verdad? Entonces, algo parecido con los enclíticos. Unos lo terminan con E, otros lo terminan con A. No pasa nada. Si esa palabra que estamos poseyendo terminara con vocal, entonces le pondríamos la Y, ¿verdad? Como ustedes se van a dar cuenta. Bueno. Aquí tenemos este ejemplo que es el que vamos a ensayar a continuación. ¿Están preparados? Muy bien, ensayemos entonces esta.